A veces, cuando intentamos entender algo de verdad complejo, como el clima, una empresa o hasta nuestro propio cuerpo, nos queda la sensación de que desarmarlo en pedacitos no es suficiente. Es como querer entender un coche mirando solo un tornillo. Bueno, hoy vamos a explorar una idea que le dio un giro de 180 grados a la ciencia, proponiendo justo eso, que para entender el mundo hay que dejar de ver las piezas sueltas y empezar a ver los sistemas interconectados, donde el todo es muchísimo más que la suma de sus partes. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué la ciencia clásica se quedaba corta. Luego, la idea que lo cambió todo. Después, nos meteremos a desglosar qué es un sistema. Y para cerrar, veremos el increíble impacto que tuvo esta nueva forma de ver el mundo. Muy bien, para entender a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos. Por siglos, la ciencia funcionó con una idea que parecía muy lógica: el reduccionismo. ¿Quieres entender un reloj? Pues lo desarmas, estudias cada engranaje, cada tornillo y listo. Simple, ¿no? Pero a mediados del siglo XX algo empezó a hacer ruido. Los científicos se dieron cuenta de que este método tenía sus límites. Y esta cita de Ackoff lo resume perfecto. La ciencia empezó a cambiar de dirección, a estudiar las cosas como entidades completas, no como un simple montón de partes. Porque la pregunta clave era, ¿y qué pasa con las relaciones entre esas partes? ¿Qué pasa con todo eso que se pierde cuando las separamos? Y aquí se ve clarísimo el contraste. A la izquierda, el reduccionismo, la ciencia clásica, un mundo de piezas de Lego separadas, donde A causa B y punto. A la derecha, el pensamiento sistémico, que se obsesiona con las conexiones, con las relaciones. Ya no importan solo las piezas, sino cómo bailan juntas. Y en ese baile surge algo nuevo, algo que las piezas solas no tenían. Y esa necesidad de ver el baile completo es lo que nos abre la puerta a una idea revolucionaria: la teoría general de sistemas. Un nuevo paradigma que no quería estudiar una sola cosa, sino unificarlas a todas. Y el protagonista de esta historia es Ludwig von Bertalanffy. Él era biólogo y se frustraba. Miraba un ser vivo y pensaba, esto no es solo un conjunto de células y órganos. Se dio cuenta de que para entender la vida no podía estudiar las partes por separado. La clave, insistía, estaba en la organización, en la interacción de todo el conjunto. Y su idea, como toda buena idea, empezó a crecer. Lo que era un concepto en biología en los años 20, para los 40 ya tenía nombre y apellido. Y en 1954 ya era todo un movimiento científico, con su propia sociedad de investigación. La idea estaba echando raíces. Y ojo, sus metas no eran para nada modestas. Eran increíblemente ambiciosas. No querían solo una teoría para la biología, querían un lenguaje universal, leyes que funcionaran para todo tipo de sistemas, desde una célula y una sociedad hasta una galaxia entera. El sueño era, ni más ni menos, que unificar toda la ciencia. Bueno, ya tenemos el contexto. Ahora, metámonos en la cocina de la teoría. ¿Cuáles son esos conceptos clave, ese ADN que nos permite entender el mundo como un gran sistema? La palabra estrella es, por supuesto, sistema. ¿Pero qué es? No es un simple montón de cosas. Es un conjunto de elementos donde la clave está en cómo interactúan. Y de esa interacción, ¡pum!, surge la sinergia. Propiedades nuevas que no estaban en las partes. Piensen en una bicicleta. Las ruedas, el manubrio, los pedales, por separado, no nos llevan a ninguna parte. Pero juntos y conectados crean algo nuevo, la capacidad de transporte. Eso es sinergia. Ahora, es clave entender que hay dos tipos de sistemas, los cerrados y los abiertos. Un sistema cerrado está aislado. Es como una taza de café que inevitablemente se enfría. Tiende al desorden, a la entropía. Pero los sistemas abiertos, ahí está la vida. Los seres vivos, por ejemplo. Estamos constantemente intercambiando energía, materia, información con el entorno. Eso nos permite no solo mantenernos, sino volvernos más complejos. ¿Y cómo se mantienen en equilibrio los sistemas abiertos? La palabra mágica es retroalimentación o feedback. Es un circuito de información. La retroalimentación negativa es como el termostato de una casa. Mantiene todo estable. Si hace calor, enfría. Si hace frío, calienta. En cambio, la positiva es un amplificador. Es el efecto bola de nieve.
Un pequeño cambio provoca otro más grande, y así sucesivamente. Y esto nos lleva a un concepto que es fascinante: la equifinalidad. En un sistema abierto, el final no está determinado por el principio. Piénsenlo, se puede llegar a un mismo destino por muchos caminos diferentes. Una empresa puede alcanzar el éxito con estrategias distintas, el mismo fin desde diferentes puntos de partida. Ok, ya tenemos las herramientas. Ahora veamos el gran final. ¿Qué pasó cuando el mundo empezó a ponerse estos lentes sistémicos? ¿Cómo cambió nuestra forma de entenderlo todo? El impacto fue tremendo. Esta forma de pensar se regó como pólvora. De repente, campos que parecían no tener nada que ver empezaron a hablar el mismo idioma. La ecología la adoptó para entender los ecosistemas. La psicología, la sociología, la economía, todas empezaron a verse como redes complejas de interacciones humanas. Pero quizá el impacto más profundo fue en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Se dejó atrás la idea del ser humano como una especie de robot que solo reacciona a estímulos, y en su lugar apareció una visión mucho más rica, un sistema de personalidad activa. Seres creativos que no solo respondemos al mundo, sino que lo creamos activamente con símbolos y cultura. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si todo, desde nuestras células hasta el planeta entero, es una gigantesca red de sistemas interconectados, entonces, ¿cuál es nuestro papel como individuos dentro de ese tejido inmenso y complejo? Es una pregunta que el pensamiento sistémico nos invita a explorar y vale la pena quedarse pensando en ella.